también lo tendréis en toda la documentación que os dejo. Voy a hacerlo lo mayor posible. Bueno, ya cogí toda la pantalla. ¿Veis? Es un plan por profesor. En principio, cada maestro, cada maestra, profesor o profesora reflexiona, rellena, diríamos, este documento, esta planificación. Centro, el que sea, profesor, el nombre, grupo, nivel o etapa, ¿de acuerdo? Donde lo vais a aplicar, etcétera, etcétera. Decisiones en torno al ámbito A. Aquí tenéis las 5 dimensiones, veis 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hacéis el análisis y decidís, por ejemplo, qué dinámicas de grupo pensáis aplicar. Este esquema es el tópico típico de una programación. Qué dinámica, cuándo, dónde y la temporalización. Pero, en fin, esto ya cada uno que se apañe, ¿no? que lo organice a su manera. Unas cuantas, ir preparando qué es lo que más urgente trabajar en el primer trimestre, por ejemplo. Y al final del primer trimestre valoraréis qué cosas de estas que habéis hecho, qué actuaciones habéis llevado a cabo. Veréis, aquí hay un cuadro que pone valoración, lo veis a continuación, valoración. Qué dinámicas de grupo, cómo y cuándo debemos mantener, debemos mejorar, debemos, etc. Introducir de nuevo, se podría poner también. Por supuesto que esto no se rellena hasta el final del trimestre, ¿lo veis? Esta es la plantilla del plan D. ¿Se entiende esto? ¿Cuántas? Dependerá de muchos elementos, del grado ya de cohesión que haya en el grupo, lo que vosotros identifiquéis, pero no olvidéis y no os confiéis, no es el mismo grupo que tenía este año y seguro que no, en un verano pueden haber pasado muchas cosas, Dime, sí. Dices que es por profesor, pero si hay 2 profesores o 3 claro. que en una hora trabajan juntos... No, claro, luego lo ponen en común y hay que coordinarse. De momento uno lo piensa, pero esto lo rellenáis a lápiz, por así decirlo, Es un decir, Claro, primero uno lo piensa, hombre, no, por ejemplo, si ya de entrada sabéis que varios profesores intervenís en el mismo grupo, esto lo podéis programar juntos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, si era esta la pregunta, por supuesto. Es decir, esto es individual de cada profesor, pero evidentemente de forma coordinada con el resto del profesorado que va a intervenir sobre el mismo grupo de alumnos. Por ejemplo, en primaria, los tutores más los especialistas que van a intervenir en vuestro grupo. En secundaria, todos los que dais clases en el primero A de la ESO, por ejemplo, o en el segundo C de la ESO, y que estéis en la etapa de generalización, deberíais poneros de acuerdo para, no solamente con relación al ámbito A, sino también al B y al C, por supuesto. ¿Sí? Diríamos, el documento es unipersonal, pero debe elaborarse en coordinación con el resto del profesorado. Y aquí está la necesidad de coordinaros entre vosotros. Es decir, fijaros cómo el aprendizaje cooperativo en nuestras aulas nos obliga a trabajar de forma cooperativa a los docentes. Es una consecuencia lógica, imprescindible. No podéis ir cada uno por su cuenta. A lo mejor harían la pelota 2 horas seguidas, ¿no? Sería absurdo, ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? Bien. Seguimos. Fijaros. Decisiones con relación al ámbito B. Claro, ahora ya no es una actuación aislada, ¿os acordáis? Una actividad, pero luego continuasteis cada uno haciendo lo que buenamente podía, ¿no? Luego ya os pedimos 3 actividades de una misma unidad didáctica, ahora no. Ahora, sea lo que sea, poco o mucho, pero de una forma continuada. Y en este apartado podéis optar por tenéis 2 posibilidades. O una de las 2, o ambas. También es posible empezar con las 2 cosas. Por una parte tenemos las actividades regulares. ¿Qué es eso? Os puede extrañar, ¿no? En primaria y infantil quizás también están más identificadas. Tenéis una nota a pie de página que lo aclara. No sé si lo veréis, por ejemplo, cálculo mental, resolución de problemas,
lectura o lectura comprensiva, análisis morfológico, análisis sintáctico, vocabulario, verbos. Hay muchas actividades, depende de los centros, que incluso tienen horario fijo. Sí que es verdad, ¿no? De tal día a la semana, de 9 a 9 y media, hacemos cálculo mental. Es una programación, es algo, una actividad programada de una forma regular. ¿Es así? ¿Veis? Podríais empezar por esto. Es decir, yo he escogido el área de lengua, porque me siento más cómodo cuando aplicar el aprendizaje cooperativo mientras enseño lengua. Y decir, pues venga, dedico un tiempo fijo a la semana a trabajar la lectura comprensiva. Uno podría aquí poner actividad regular, lectura o lectura comprensiva, como lo denominéis habitualmente. Estructuras a aplicar. Bueno, yo creo que aquí la que se ajusta sería lectura compartida, ¿vale? Hay una variante que se denomina lectura compartida por parejas, las dos parejas separadas, para no tener, incluso para suavizar el tono de voz, ¿no? Hablan y se van, etc. Y luego, por ejemplo, podríamos combinar la lectura compartida con la estructura 1, 2, 4, alternándola de vez en cuando con lápices al centro para responder las respectivas preguntas de comprensión del texto que han leído. Si no, lo digo, es que yo no soy profesor, pero esto sucede, ¿verdad? Un texto escrito que deben leerlo de una manera comprensiva y al final deben responder unas preguntas de comprensión que si las responden correctamente nos da a entender que han comprendido el texto que han leído. Eso es una práctica habitual, ¿verdad? Pues fijaros, si un profesor, si un maestro, un tutor empieza con esto y se pasa 3 meses haciendo esto, ya es suficiente. No le pedimos más. Ahora, si ha decidido hacer la lectura comprensiva, o la lectura, como se llame, de esta manera, que sea fiel y lo aguante, que no cambie a la semana siguiente. Puede alternar alguna estructura, pero no puede dejar de trabajar de forma cooperativa el contenido lectura comprensiva. ¿Captáis? Porque solo así notará al final si le da mejores resultados que cuando trabajaba la lectura de forma individual. ¿Lo veis? Y constatará, porque se ha constatado siempre, que de esta manera mejora el rendimiento del alumnado. Y este señor, esta señora, por lo tanto, le entrarán unas ganas enormes de decir, pues ahora, durante el segundo trimestre, me atrevo también a añadir otra actividad regular, que sería, por ejemplo, ortografía, o no sé qué, o ha empezado por lengua y dice, pues en el segundo trimestre lo voy a hacer en clase de matemáticas cuando trabajé el cálculo. ¿Lo vais viendo? Esto es generalizar. Empezar por algo, aunque sea muy poco, pero de forma continuada, para ir de poquito a poco extendiendo el ámbito de... Sí, se capta, ¿verdad? ¿Lo veis? Otra vez se os propone un reto que es asequible. Y no se os pide que de golpe y porrazo dejéis de hacer las clases como las hacíais y el 100% de ellas hacerlas de otra manera, sino de esta manera. ¿De acuerdo? Esta es una posibilidad. Otra posibilidad sería, y veis también al final, hay ese recuadro que aparece siempre al final de cada uno de los apartados para rellenarlo, por lo tanto ya podéis intuir que al final de cada trimestre deberá haber una especie de reunión, de sesión interna en la que valoraréis el plan de generalización que estáis aplicando en vuestro centro, cada uno en sus respectivas clases. Sí. Hablando de trimestres, ¿quiere decir que cuando acabe un trimestre otro profesor puede dejar la lectura comprensiva y aplicar otra? Difícilmente lo dejará, pero podría hacerlo. Sí, podría hacerlo. Serían estructuras, o sea, aplicarlo por trimestre. Sí, sí. Bueno, y quien dice un trimestre, sí, dice bueno, 2 meses, o dice, en fin, hasta que nos juntamos para valorarlo, ¿no? Sí que es verdad que al final del primer trimestre, el primer trimestre es muy peculiar, ¿no? Porque entre felicitaciones de Navidad y, bueno, ¿no? Suele ser un trimestre, ¿no? muy lleno de actividades, ¿no? En torno a la Navidad y felicitación, yo qué sé, no sé, sí, ¿no? Y en Cataluña els pastorets, y el carració, y... en fin. ¿Veis? Otra posibilidad sería